Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es septiembre 29, son las 8:05 de la mañana. Si te aporta conocimiento a este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado. Como todos los días, primero revisamos el calendario de Forex Factory para ver qué tenemos para hoy en noticias. Tenemos 8:30 el Final GDP, okay, el quarter, y importante noticia, el Unemployment Claim. Y a partir de las 9:30 tendremos a Bullard y a Mester por parte de los FOMC, también dando algunas declaraciones. Okay. Sigue la tensión en los mercados, sigue la alta volatilidad y bueno, estaremos revisando eso en este momento. La volatilidad para Nasdaq 35.51, ligeramente menor a la de ayer. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 30.68, también ligeramente menor a lo que vimos ayer a esta misma hora. El volumen para el micro de Nasdaq 290.000 transacciones y el volumen para el micro del S&P 500 242.000 transacciones, ambos valores sobre el promedio. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, vamos rápidamente a ver qué pasó en el gráfico de Nasdaq el día de ayer, cómo tuvo la dinámica de precios. Comenzamos con Nasdaq. Entonces fíjense, ayer estábamos en el premercado 8.15, movimientos por acá más o menos en esta zona, rescatando un precio de 11.232. Interesante era ver que ya nos había dejado acá un punto importante de rechazo, y ese precio iba a ser el precio vital para la toma de decisiones en función a los escenarios y la estructura que estaba formando en ese momento. Veamos como un poco ya antes de la apertura, ya a las 8.45, a un movimiento de gran impacto, de gran amplitud, mejor dicho. Llega acercándose al precio de cierre y empieza una batalla. Vamos a abrir un poco más el gráfico acá. Empieza una batalla en función a dominar ese precio de cierre, y en este caso está funcionando como resistencia. Vemos los acercamientos a este nivel de precio y empieza está la alerta para ver cuál iba a ser el movimiento que iba a permanecer, o por lo menos en el arranque de la sesión. 11.285 fue el precio sensible. Fíjense cómo el precio, una vez que hubo este movimiento, se rescata como soporte y empieza a funcionar el escenario 2. Estamos alerta acá, pero fíjense, cada vez que el precio intenta moverse, consigue el precio de cierre como una importante resistencia. Veamos acá también cómo este movimiento de indecisión bastante interesante empieza a dejarnos todavía en expectativa, tomando en cuenta que había una alta volatilidad en ese momento y en esa zona aún más. El precio contundentemente toma el control y una vela de gran amplitud y gran volumen, de gran tamaño, vemos cómo traspasa, y eso se los he comentado en varias oportunidades, zonas importantes que han funcionado como resistencia o que están haciendo influencia en el precio, en frenarlo en este caso, deben ser traspasados o rotos con movimientos de bastante contundencia. Vemos cómo esta vela o este movimiento sobrepasa, y nos pone ya en el escenario 2, que estaba ya bien en buena formación acá al momento de conseguir soporte en esta zona, y arranca, nos da el objetivo y emprende un movimiento hasta el siguiente nivel, que era la extensión del movimiento en función a la estructura que habíamos medido ayer, y empieza en los 11.450 a perder dinamismo el precio. Vean cómo empieza aquí, el intento de ruptura falla, hasta que posteriormente otro movimiento, de la misma magnitud de este, en menos tamaño, pero con mucha fuerza, traspasa la zona y entonces corona esta zona y empieza ahora a funcionar como un soporte importante, pero luego de haber tenido un movimiento de bastante amplitud. El precio empieza a quedarse encerrado acá entre estos dos niveles de precio que ya teníamos marcados, los 11.450, los 11.518, y empieza ahí la batalla, empieza a frenarse el precio y continúa entonces llegando o intentando dominar en ese momento lo que era la máxima de la sesión anterior. Y vean cómo entonces el precio llega, se frena otra vez en seco y enseguida hace un sobrepaso y falla, no tuvo la continuación desde este punto y retrocede en este caso a lo que era esa máxima, dejando para la máxima de hoy los 11.612.50. Este punto acá fue la máxima de la sesión anterior, que la dejó América, y empieza un retroceso importante y una lucha sobre el precio de cierre, y teniendo en cuenta que teníamos los 11.518.50 como un soporte ligero, hasta vean que todavía se estaba manteniendo acá un zigzag, una consolidación importante, hasta que Europa en este momento, cuando no logra
controlar en este caso el precio de cierre, que es un precio sensible en función de esa dinámica siguiente, empieza un movimiento correctivo importante con mucha fuerza que lleva a traspasarlo y a buscar un soporte en el precio que ya habíamos traspasado en la mañana, ¿ok? A los 11.363, ¿ok? Que fue esta ruptura acá, el precio regresa, fíjense que cierra lo que quedaba acá como un pasillo ligero y vuelve a buscar emprender un rally defensivo hasta los 11.450 y se va quedando en este momento sin fuerza, está ahora oscilante entre estos dos espacios. Importante ver las noticias de las 8.30, cuál va a ser la dinámica que acelere estos movimientos, ¿okay? Sin embargo, en función a lo que estamos viendo hasta ahora, el precio sensible para hoy, tengo las mediciones me arrojan este 11.450, ¿ok? Hay una probabilidad mayor de que el precio recupere esta zona y mantenga todavía este mínimo importante y podemos tener un rebote acá, ¿ok? Y el rebote sea controlado de una magnitud parecida a este quizás por el comprador y traspase con mucha fuerza y empecemos un rally defensivo que nos puede estar llevando como objetivo de precio al precio de cierre y un objetivo de continuación o un movimiento de continuación que nos puede estar llevando a los 11.630. Si esto no sucede y en este acercamiento acá el precio empieza, estamos viendo en este momento que tiene una onda correctiva bajista en este punto, y aquí consigue un soporte ligero que está formándose en esta zona y rebota hasta acá y esto falla en este rebote, entonces tendremos movimientos acelerados hasta los 11.363 y posteriormente, si esto no funciona como soporte en América, este punto que dejó aquí Europa, entonces América buscará testear soportes un poco más abajo en la zona donde ayer dejó este punto de arranque, ¿ok? En los 11.285. Por otra parte, pasamos entonces al micro del SP500. Tenemos, fíjese también que fue interesante el movimiento acá. Vamos a abrir un poco más el gráfico. Fíjense que ayer la dinámica en el premercado nos había marcado ya un mínimo relevante, ¿ok? En función al swing en 3.613.50, que es este que está acá. Desde ese punto empezó un rally defensivo importante y desde el punto del premercado, cuando estábamos acá 8.15 aproximadamente, estábamos todavía testeando lo que era la mínima de la sesión. Interesante ver que aquí en este momento ya teníamos el precio de cierre, el precio mínimo y en el medio este nivel de precio importante que podía ser en este caso de mayor influencia en esta lucha que se genera siempre en estas zonas de precio. El precio rápidamente, una vez que determinamos que pasamos a esta zona en el premercado, vean el del video, vean cómo arranca, posiciona soporte en los 3.653. Vamos a abrir un poco más esto, ¿ok? Y empieza entonces a moverse de manera bastante volátil y los escenarios estaban planteados con el fallo. El escenario 1 de mayor probabilidad ayer era el fallo a este acercamiento y nos podía retroceder a la mínima. Sin embargo, vemos como este movimiento de bastante volatilidad y consolidación acá toma el control rápidamente del precio de cierre y nos plantea un escenario 2 una vez que pasa los 3.670. El precio arranca con mucha fuerza. Fíjense también que fue una vela de bastante dinamismo como la que vimos en Nasdaq y nos lleva rápidamente en este movimiento a los 3.687 y posteriormente entonces la extensión del movimiento que ya nos llevó directamente a los 3.710, ¿ok? Desde este momento ya en adelante, bueno, evidentemente seguía la dinámica, ¿ok? Y seguía el rally alcista en este caso tomando el soporte como 3.710 y fíjense que después hizo básicamente lo mismo que hizo en Nasdaq, fue a neutralizar la máxima de la sesión que teníamos en ese momento del día anterior, dejando un máximo entre 7.51 y 25, la mínima quedó en este mínimo relevante de la sesión de ayer. Entonces, desde este punto empieza también una oscilación en el precio de cierre, intentando controlarlo, falla también y regresa rápidamente a una zona que eran los 3.687, una zona de ruptura, en este caso de este punto, como básicamente la estructura nos marcó también en Nasdaq. Aquí dejando una consolidación importante en esta zona de precio y es una zona de precio que hoy tomaremos en cuenta para la toma de decisiones, tomando en cuenta que ya en estos retrocesos el precio consigue resistencia en los 3.710 en dos oportunidades después de la ruptura. Fíjense que la ruptura esta siguiente ruptura se genera aquí exactamente en el punto y las dos veces que ha venido a retrocederlo a buscarlo ha fallado, ¿okay? No ha tenido el poder de controlar el precio. Ahora bien, estamos en un punto importante. El que domina este precio hoy
Vamos a traernos acá estas esferitas. El que domine este precio hoy tendrá el control de la sesión. Básicamente es un precio importante para mantener la estructura que está formando en este momento defensiva. ¿Ok? Eh, el mantenerse encima de 3687 nos llevaría rápidamente a buscar este punto, ¿ok? Este punto es importante porque se estaba formando en ese momento un soporte aquí en Asia, y Europa vino, testea, pero falla y rompe en este punto. Entonces este punto sería el regreso y el objetivo de precio, ¿ok? 3720 aproximadamente. Sí, 3720, exactamente. Una continuación que nos puede estar llevando entonces a los 3740. Si esto sucede de esta forma, que ahora entonces nos pondría en un contexto que ya los he dicho, se los comento siempre: precio máximo, precio de cierre, y el precio 3740 sería el medio de esta batalla, ¿ok? Cada vez que el precio se acerca para acá, bueno, irá perdiendo fuerza evidentemente por el movimiento. Si el precio se acerca acá y falla, no logra mantener soporte en esta zona, retrocederemos entonces hasta los 3670, que es esta zona de lucha de ayer, y posteriormente, si esto falla como soporte, 3653, buscando el mínimo de la sesión americana de ayer y quizás testeando esta zona como un nuevo soporte, ¿ok? El mercado se puede mover hoy con bastante amplitud, movimientos de bastante dinamismo y velocidad. Tenemos volatilidad, tenemos volumen, todo lo que necesitamos para que el precio se mueva, ¿ok? Entonces hay que estar atentos a esas dinámicas que el precio genera. Lo importante es marcar dos cosas. Primero, los precios sensibles, donde no podemos tener impacto, ya sea en un rally alcista o en un rally bajista, cuáles son nuestros frenos o nuestros puntos de apoyo, y tener un plan para cada dirección en función a lo que el precio haga. Pasemos entonces al petróleo. El petróleo también hizo un movimiento interesante ayer. Fíjense que estábamos al momento del premercado, buscamos acá rápidamente, en un contexto como el que teníamos hasta hace un momento. Buscamos con la flecha, teníamos el precio por acá cercano a esta zona. Estábamos testeando los 7990 en el momento justo que estábamos haciendo el premercado, y era interesante ver cómo podía mantenerse el precio siempre por encima de la máxima, porque recuerden que ayer ajustamos el escenario porque se había generado ya, o había comenzado el escenario 1. Lo que hicimos fue ajustarlo porque nos estaba aclarando el panorama, tomando en cuenta que ya el precio estaba dominando en ese momento el precio máximo de la sesión. Les comenté que el precio sensible iba a ser en ese caso ese precio máximo 7951, y era interesante ver que el dominio de esto iba a arrancar un rally hasta los 80.45, o el fallo de esto nos podía regresar a los 78.40, ¿ok? Sin embargo, veamos cómo la lucha se genera acá encima de la máxima. Vamos a quitar esto para verlo mejor. Rodamos esto quizás para verlo mejor. Vean cómo toda la dinámica o toda la batalla se genera encima de este nivel de precio, ¿ok? Buscando el control con mechas largas por debajo de la máxima, pero con los cuerpos encima, hasta que posiciona aquí este movimiento a la misma hora que pasó en Nasdaq y en el S&P, y arranca un rally, ¿ok? Tomando en cuenta que un momento de indecisión en esta parte, y continuó en el movimiento que llega a los 81.20, alto retroceso, y empieza aquí otra vez otra lucha para ver quién tiene el control del precio. Y bueno, evidentemente ya vimos que el rally continuó a zonas más importantes o zonas superiores que teníamos para testear como resistencia, y conseguimos acá en este caso en los 82.35. Si borro esto aquí, vamos a ver aquí rápidamente, 82.35, ok. Fíjense que llega a este punto sensible y el precio marca la máxima allí exactamente, escasos ticks, y regresa a buscar esa ruptura y falla, y empieza entonces la lucha entre esta máxima y este precio de cierre, buscando, teniendo en cuenta resistencia en el precio de cierre, hasta que en el cambio de sesión hacia Europa un poco después falla el precio, buscando zonas de soporte en los 80.45, precios que ya teníamos también marcados aquí importantes. Este momento el precio queda atrapado entre estos dos precios y continúa un impulso que saca el precio rápidamente y neutraliza todos estos máximos. Ok, hasta hace un momento teníamos acá la lucha encima de la máxima, ok, tomando en cuenta que la máxima quedó en 82.34 y la mínima en 76.56, ok. Entonces el precio sensible para hoy es esta máxima. Estamos ahorita, perdón por esto, estamos ahorita en
lo que siempre les comento, precio máximo, precio de cierre, la lucha está ahí. Ok, vamos a ver cómo evoluciona esta dinámica. Sin embargo, mantengo el contexto todavía de que podemos tener acercamientos a la máxima y una ruptura que nos puede estar llevando al siguiente nivel importante, 84.30. Y si esto falla en este momento, cuando llegue acá a la máxima, entonces retrocederemos a los 81.28, que es básicamente lo que teníamos, como lo teníamos ayer acá. ¿Ok? Interesante ver que estos movimientos impulsivos por retroceso fue básicamente lo que tenemos aquí, un impulsivo con un espacio interesante de gap aquí, desde este mínimo hasta este máximo, que tenemos una gran oportunidad que el precio retroceda. ¿Ok? Entonces eso es lo que les traigo para hoy, muchachos. Espero que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.